Hola amigos, nos vemos en una oportunidad más que nos da el Señor para hablar y meditar acerca de su palabra. La palabra de hoy se encuentra en Daniel capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, y dice: el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hasta aquí la palabra del Señor. Este capítulo llega hasta el versículo 13. Yo leí hasta el versículo 7. Bueno, esta es una de las profecías, ¿cierto?, que ha de cumplirse, como bien dice su palabra, en el tiempo del fin, cuando ya comience toda la parte final, ¿cierto?, de estas profecías, todo lo que ha de cumplirse, todo lo que está escrito en el Apocalipsis también, ¿cierto? Aquí el Señor estas cosas también se las reveló a Daniel. Por eso se encuentra en el libro de Daniel y se menciona a Daniel, porque el Señor también le dio esta tremenda bendición, ¿cierto?, de ver el futuro, ver qué es lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Nosotros debemos estar preparados, porque aquí dice todo lo tremendo y grande que va a pasar en ese tiempo, ¿cierto? Pero los que estamos firmes en la roca que es Cristo, los que le aceptamos al Señor en nuestra vida, los que caminamos por el camino correcto, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo de estas cosas, porque estas cosas, quiere decir, representan el tiempo cercano a encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí dice claramente qué va a ocurrir con los que se pierden y qué va a ocurrir con los que se salvan, ¿cierto? También habla un poco de la gran tribulación, que es después del arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. Después comienza aquí en la tierra la gran tribulación, ¿cierto?, cuando el anticristo se va a dar a conocer. Y dice aquí que la ciencia aumentará, pero también dice que todos correrán de aquí para allá y no hallarán qué hacer, ¿cierto? Porque ya todos los que predicamos el Evangelio, que yo tengo la esperanza también de irme con mi Señor amado, tener esa bendición, todos nosotros seremos arrebatados. Y los que hayamos descansado, ¿cierto?, que hayamos partido de esta tierra antes del arrebatamiento, seremos levantados nosotros primero, y juntos con ellos se irán nuestros hermanos en el arrebatamiento, ¿cierto? El Señor nos habla de estas maravillas y es una esperanza tremenda la que nosotros tenemos, porque todas estas cosas van a suceder solamente a los que no se aferraron al Señor. Para nosotros lo importante es que mucha gente se convierta, pero porque algo bueno para nosotros, porque nosotros vamos a ir a descansar con el Señor, vamos a llegar a aquel lugar maravilloso. No es algo positivo el pensar que se van a perder muchas almas también, porque por algo predicamos el Evangelio, ¿cierto? Porque nos da tristeza
saber que hay gente que no quiere escuchar la verdad que está en Cristo, que no quiere entender que todo lo que sale en la Biblia va a suceder. Eso a nosotros nos da tristeza, ¿cierto? Pero cuando nos vayamos con el Señor no va a existir tristeza, no va a existir llanto, no va a existir sufrimiento, angustia, dolor, nada, ni físico ni espiritual, ¿cierto? Porque nosotros vamos a ser transformados también, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra. Pero también nosotros, por lo mismo, no debemos dejar de predicar el Evangelio todo el tiempo que haya antes de que sucedan estas cosas, para que cada día se salven más almas y sean rescatadas de la perdición eterna, ¿cierto? De lo que dice aquí, que será para vergüenza y confusión perpetua, dice el Señor. Perpetua quiere decir que es para siempre. Y allá será el llanto y el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el crujir de dientes? Porque va a ser tan grande el dolor que se va a sentir en aquel lugar que hasta van a hacer crujir sus dientes, ¿cierto? Porque un dolor intenso, insoportable. No va a haber agua, no va a haber nada bueno, solamente tortura, dolor, sufrimiento. ¿Por qué digo agua? Porque me acordé de la historia también que sale en la Biblia aquí, ¿cierto? Del mendigo, el rico el rico y Lázaro, ¿cierto? Que el rico nunca quiso acercarse al Señor y se perdió y pedía después en el infierno que fuera y le mojara, ¿cierto? Aunque fuera su dedito, para no seguir sintiéndose dolor, pero ya era demasiado tarde. Se le predicó hasta el final también para que él se convirtiera y él no se quiso convertir. Aquí el Señor en este tiempo del fin nos recuerda que van a pasar cosas que nuestra mente no alcanzaría a dimensionar si no estuvieran escritas, y aún estando escritas y en el momento que las personas las vivan y nosotros lo vivamos cuando nos vayamos con el Señor, es algo que no tiene manera de explicarse. Esto va a ser algo indescriptible porque es demasiado potente todo lo que va a pasar cuando venga el Señor por su pueblo, ¿cierto? Y también el Señor le recuerda a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿cierto? Porque es así, está todo profetizado, todo lo que estamos viendo ahora, que hay robots. El otro día yo veía un robot que bajaba un cerro caminando, era ver una persona bajando un cerro. Y también hay una profecía acerca de eso, ¿cierto? Que toda esa inteligencia artificial, todo eso, esa robótica, todo eso, toda esa ciencia que va a aumentar, la va a aprovechar el anticristo, ¿cierto? Para su beneficio. Él lo único que va a hacer, si con los cristianos que se queden en el arrebatamiento, va a ser perseguirlos, atraparlos, torturarlos y pedirles que nieguen a Jesucristo para ser marcados. Si no, los va a matar. Pero los que se queden van a tener que dar su vida por Cristo, porque esa va a ser su segunda y última oportunidad para poder dar su vida por Cristo y poder salvarse. Los que no tengan esa valentía y no proclamen al Señor ahí en su angustia por haberse quedado, lamentablemente se van a perder. Entonces, ¿para qué esperar eso? ¿Por qué no mejor estar a cuentas con el Señor e irnos en el arrebatamiento con el Padre Celestial, con nuestro amado Señor, con nuestro amado Salvador, con el dueño de nuestra alma, que se llama Jesucristo? El Señor, estas profecías, imagínense en los tiempos de Daniel, cuánto tiempo, 1000 de años atrás, y se van a cumplir ahora en un futuro. Ese es el poder de Dios que se manifiesta en sus hijos. En toda la Biblia el Señor se manifiesta a sus hijos y advierte el Señor antes de tiempo y después de tiempo, ¿cierto? Porque en aquel tiempo también se perdió gente, ¿cierto? Que no creyó en el tiempo de Daniel, gente que nunca quiso creer lo que Daniel hablaba también, ¿cierto? Entonces, luchemos hasta el final para poder alcanzar aquella corona de vida que nos espera. Este es una pequeña porción, mínima porción de todo lo que aparece en el Apocalipsis, ¿cierto? Lo que yo he leído, porque Daniel habla más cosas aquí, un poquito más acá, ¿cierto? Pero este es el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo 12. Entonces luchemos para alcanzar esa meta
y que nuestra alma no perezca, sino que cuidemos nuestra salvación para poder llegar a aquel lugar maravilloso que nos espera con nuestro Padre Celestial. Este texto bíblico podría extenderse muchas palabras más, predicar mucho más, ¿cierto? Este es solamente una pequeña predicación y un pequeño extracto de la palabra, una pequeña porción de la palabra del Señor. Que nunca se les olvide que la palabra del Señor se va a cumplir, sí o sí se va a cumplir. Para los más incrédulos, oigan que todo esto, lo que dice el Señor en la palabra, se va a cumplir al pie de la letra. Ya se han estado cumpliendo algunas cosas, ¿cierto? Lo estamos viendo, cómo está la gente, cómo está la humanidad de perdida. Todo eso se está cumpliendo. Pero no esperemos estar en esa situación y perdernos, ¿cierto? Alcancemos antes la salvación eterna. Y aquí dice algo muy importante también, que no lo leí y lo voy a leer, o sea, lo leí delante, pero ahora no lo recordé, no lo leí. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son esos? Los verdaderos convertidos, los verdaderos hijos del Señor, los que predicaron su palabra, los que hablaron la verdad, hasta el último suspiro de sus vidas, hablaron la verdad que está en Cristo. Ellos son los que están mencionados aquí. Que por misericordia yo espero estar en esto igual, ser una de las personas que están en este grupo, ¿cierto? Imagínense qué hermoso lo que dice el Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Imagínense como el resplandor del firmamento. Quiere decir que para el Señor somos considerados un tesoro maravilloso para el Señor, algo excepcional, algo precioso para el Señor. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Y cuál es la justicia que se enseña? La palabra del Señor es la justicia. Esta es la justicia que se enseña. Todo lo que el Señor nos ordena, aleluya, todo lo que el Señor nos manda. Así que yo, mis hermanos y amigos, a todos los insto, a mis hermanos a seguir predicando el Evangelio, a no darse por vencido. De una u otra forma uno puede predicar el Evangelio, como aquí en YouTube. El tener un canal en YouTube es gratuito. Así que el que no quiera trabajarle al Señor es una excusa. Porque si no quiere, le da vergüenza salir a las calles. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo cuando puedo salgo a predicar a las calles. Porque sé que es un llamado que me hizo el Señor. Pero para el que no sienta eso y quiera predicar de otra forma, lo puede hacer aquí en YouTube perfectamente. No tiene que pagar nada para crear un canal de YouTube. El canal ya está y usted tiene que empezar a trabajarle al Señor. Así como también en la iglesia. Pero los necesitados están afuera, ¿cierto? Afuera está la necesidad. Así que no hay excusa para servirle al Señor. Ni siquiera una enfermedad. Porque a mí mi enfermedad, en videos muchos anteriores yo he dicho que yo tengo una enfermedad que es la fibromialgia, que es un dolor que usted siente dolor todo el día en su cuerpo, ¿cierto? Y también puedo tener otras dolencias en mi columna, qué sé yo, que en este momento no voy a explicar a gran detalle. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo podría decir, estoy enferma y no voy a trabajar. Igual uno se la rebusca de la manera de trabajarle al Señor. No hay excusa para trabajarle al Señor. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Y para que cuando se encuentren con el Señor, mis hermanos, el Señor no le diga, bueno, y cuando yo te mandé a predicar allá, yo no quiero que el Señor me diga, ¿por qué no le hablaste a esa persona? Cuando te mandé allá, ¿por qué no fuiste allá? Cuando te dije que le predicaras a esa persona, ¿por qué no fuiste? Y a causa de eso, esta persona se perdió. Imagínense. Entonces, por eso es tan importante nunca dejar de predicar el Evangelio y nunca dejar de obedecerle al Señor, porque el Señor a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos y de todo lo que no hayamos hecho. Usted, cuando el Señor lo mande a predicar, usted tiene que decir, amén, Señor. Trabajarle al Señor, trabajar en su obra, trabajar en su viña, para que, como dije anteriormente, el Señor no le diga a usted, ¿por qué si yo te mandé allá, tú no me hiciste caso y a causa de eso esa persona se perdió? ¿Cierto? Que el Señor no nos llegue ese momento que el Señor nos diga eso, ¿cierto? Sino que trabajémosle con gozo y alegría a nuestro Padre Celestial.
Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero el Señor siempre nos va a dar la victoria. Yo tengo unas tremendas luchas para grabar estos videos, porque el enemigo está furioso. El Señor tomó un instrumento en mi iglesia y el Señor me habló hace poquito tiempo atrás. Y el Señor me dijo que el enemigo estaba furioso conmigo porque yo no me callaba, y me decía, no calles, hija, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Por eso, porque es una lucha espiritual tremenda la que uno tiene. ¿Pero por qué? Porque el enemigo no quiere que más almas sean salvas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que vencer eso y ser obedientes al Señor y aplastar eso, ¿cierto? Vencer al enemigo con la ayuda del Señor, ¿cierto? Porque el Señor tiene todo el poder y la gloria para vencer al enemigo que interfiera en nuestras vidas, en todo ámbito de nuestras vidas. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que estén todos bien. Bendiciones. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con el alma y adorarte con mi voz. No te quiero